Os damos a todos la bienvenida desde la Escuela de Psicología y Cábala, la Escuela del Profesor Mayor Sabán, a este evento, un homenaje a Cabalet, un evento que nos hace mucha ilusión, que hemos preparado también con cariño. Veis que hoy son muchos aquí en pantalla y es que tenemos el honor de contar con los 4 hijos de Cabalet. Está Milena, Llorens, Soleika y Tristán, que nos van a dar su visión, nos van a contar cómo era su padre, cómo les transmitió ese conocimiento y esa sabiduría que también nos ha llegado a todos. Y para abrir el evento tenemos al profesor Sabán, el director y fundador de nuestra escuela, al que cedo la palabra para que ya comience el evento. Bueno, muchas gracias Lina. En primer lugar, gracias a todos los 4 hijos de Kabalev por haber aceptado con tanta alegría realmente esta invitación. Yo soy el que menos tiene que hablar en esta presentación, soy el que menos va a hablar. En primer lugar, porque yo no lo conocí directamente a vuestro padre, así que yo no tengo la autoridad para hablar en este caso, pero sí poder rápidamente, en 1 o 2 minutos, explicar las razones por las que estamos haciendo este homenaje. Y la principal razón es que para nosotros, para todos aquellos que estamos estudiando la Kabbalah en la actualidad, Kabalev fue un precursor, un hombre que cuando esto era un desierto, en Sefarad, cuando no había nada, él realmente profundizó en el esoterismo occidental en general, no solo en la Kabbalah, con una destreza en el campo astrológico envidiable por parte de todos, con una gran sabiduría que se desbordó a lo largo de muchos de los alumnos que luego participaron en todas las escuelas dentro de España y también del mundo, y por eso creo que es un justo homenaje que tenemos que hacer a su persona, a su sabiduría, y quién mejor que vosotros, que son, bueno, los hijos que tienen una visión, bueno, cada uno imagino una visión particular, y a mí me gustaría comenzar con Milena o con Soleika. Tengo miedo de que se me acuse de sexista por empezar con las mujeres, ahora hay que tener cuidado con todos estos temas, pero bueno, quiero ser caballero al estilo medieval. Así que me gustaría, Milena, si quieres comenzar tú un poco a transmitirnos, bueno, la personalidad de vuestro padre, su trabajo, a qué se dedicaba y bueno, en definitiva, cómo él fue este precursor del que estamos todos orgullosos. Gracias, Mario. Bueno, pues mi padre pues empezó de muy jovencito, es decir, que él nació en Gerona, su nombre es Enrique, muy pronto se dio cuenta que, en fin, tenía muchas cosas que aprender, salió por piernas de aquí, de Gerona, se fue sin querer empeñar el fusil, sin coger el fusil cuando estaba en el servicio, empezando el servicio militar. Entonces, bueno, se dio por prófugo, no desertó porque no había jurado bandera, pero eso fue el inicio total de su vida. Se fue a París, se fue a buscarse la vida, se encontró, uno detalle curioso es que se encontró en una estación, pasó la frontera a pie por las montañas, pues de arriba era Ampurdá, cerca de donde yo vivo precisamente, y llegó a una estación, primer pueblo, Cervere, primer pueblo en Francia, se encontró allí solo y entonces apareció un señor a su lado que lo vio asustado, se dio cuenta, pues debía ser una aparición angélica, pues se dio cuenta del miedo que tenía porque habían dos personas, dos guardias civiles buscándolo, porque evidentemente se había dado por prófugo, se encontró allí con ese señor que lo acogió, le empezó a hablar como si fuese su hijo, le dijo, no tengas miedo, hijo, dice, y sobre todo vamos a buscar un billete para que vayas a buscar tu destino. Dice, vete a París, dice, yo te pago el billete, no viajes nunca de polizonte, dice, y vete a buscar tu destino. Esa fue una anécdota que a mí me emocionó muchísimo cuando me la contó de muy, muy pequeña mi padre, y me dijo, siempre que veo a alguien en un tren, yo que pide dinero, siempre le doy. Porque a mí me salvaron la vida de alguna forma porque seguramente la pareja de guardias civiles me hubiese llevado otra vez para casa y me hubiesen cerrado en la prisión, en la cárcel. Entonces ese fue el punto de inicio de un trabajo que, bueno, que duró hasta los 63 años, porque se fue muy pronto, pero hizo muchísimas cosas. Fue a buscar pues, su vida pues, junto al existencialismo, que entonces bullía en París, donde después encontró a mi madre, que
estaba en la compañía de Ionesco, siendo pues, artista, trabajaba en el teatro, de pronto quería estar en la escena hasta que conoció a mi padre y nos encontramos pues, en ese relato de mi padre buscando su vida, buscando sus raíces. Y como no tenía ningún sitio para dormir fijo, bien compartía la pensión pues, subiendo por las escaleras, igual que en las películas de Irma Ladús, ¿no? Aquellas películas antiguas, detrás de Al, ¿no? Hay un rincón de París, subiendo por las escaleras de atrás para poder compartir una habitación, como no tenía ningún otro sitio para vivir durante el día, para que la patrona no lo cogiese, pues se iba a la biblioteca. Se iba a la Sorbona, a la biblioteca de Saint-Geneviève, que es una biblioteca en el centro de París, y allí se pasaba el día estudiando. Y ahí fue donde él descubrió realmente pues, la filosofía de la vida, empezó a trabajar mucho todos los grandes literatos, empezó a estudiar evidentemente francés y a través de ese pues, aprendió muy deprisa, la verdad es que era un erudito, aprendía muy deprisa y allí descubrió pues, la Kabbalah, descubrió la astrología, descubrió toda una serie de ciencias esotéricas que fue pues, el punto justo ahí donde pues, uno se pasaba el día estudiando, solamente volvía por la noche para dormir y al día siguiente lo mismo. Entonces, pensamos que claro, todo ese cómputo de información que él iba adquiriendo, pues claro, fue haciendo un depósito en su interior. Y eso es lo que fue ese momento, ese despertar, cuando se dio cuenta, cuando se topó con la Kabbalah, cuando se topó con la astrología, se dio cuenta que había allí pues, realmente un relato. Él decía siempre que la Kabbalah es un tratado del comportamiento humano y que eso le permitiría pues, desarrollar pues todos sus dones. Su primera carta astral la hizo de muy jovencito y bueno, incluso la conserva todavía Soleika, hecha a mano evidentemente, diciendo bueno, tendré que trabajar esto, tendré que trabajar aquello y bueno, toda una serie de descubrimientos que desarrolló a lo largo de su vida y que nos llevó pues eso a comprender que el material que nos podía transmitir o el material que cuando fundó su primera escuela, pues realmente venía de una práctica y venía de un trabajo personal muy importante, porque ahí es lo único que tenía. En realidad, él poseía esas ganas de conocimiento, ¿no? Esa sed de conocimiento, pues pasándose el día en el estudio con todos los libros de Kabbalah, que después heredé yo, cada uno heredamos una serie de libros de su inmensa biblioteca, y bueno, y cada uno después fuimos desarrollando pues ese trabajo posterior. Pero bueno, lo dejo ahí para pasar la palabra pues a uno de mis hermanos, pero el inicio para mí es muy importante porque es que es toda una aventura. Realmente su vida fue una gran aventura. En realidad parece ser que él comenzó como autodidacta o fue toda la vida autodidacta, no tuvo un maestro, digamos, formal, sino que se desarrolló, no sé, lo pregunto, Sí. porque siempre se insiste en Sí. los linajes dentro de la Kabbalah y realmente en la historia de la Kabbalah hay muchos autodidactas, ¿eh? Yo creo que Yo- a esto podría contestar muy bien mi hermano Tristán, porque estuvo hace unos días escuchando las cintas que mi padre había grabado, donde él explicaba su historia, que en Ah, parte se nos había olvidado algunos detalles y lo estuvimos hablando con él. Y bueno, fue en realidad, cuéntalo Tristán, porque es que me lo has contado ayer, he rememorado cosas que me había olvidado y que me parecieron maravillosas y muy divertidas, ¿no? De cómo inició su estudio de los astros, cómo inició su conexión con los astros. Sí, de hecho es siguiendo el hilo de lo que decía Milena. Él cuando llegó a París, pues eso, fue a parar una pensión y tal y cual, y iba pues justísimo y escondiéndose de la casera más de una vez y tal, porque no tenían que pagar. Y dice que un día le apareció allí un amigo que él dice que había conocido por casualidad, que se llamaba Roger Benamur, que sería así como buen amor, o sea que sería como el hombre buen amor, que le aparece allí y le dice, oye, dice, el maestro Mikhail, porque se trabajaba con Mikhail Ivanov, dice, el maestro Mikhail dice que sería interesante que tú vinieras a las meditaciones.
Dice, bueno, explícame un poco. Dice, bueno, pues nosotros somos una organización y tal. Dice, nos reunimos cada día a las 4 de la mañana en Sèvres, allí en las afueras de París. Dice, y nos ponemos a meditar. Eso lo hacían evidentemente en primavera y verano, porque si no cualquiera se va a Sèvres allí en invierno en París. Entonces el hombre dice, bueno, pues somos una organización y lo que nos dedicamos es ayudarnos los unos a los otros, somos como hermanos. Y claro, mi padre decía ahí en la cinta, dice, a mí que me costaba muchísimo lo de pedir ayuda y tal y cual, porque el hombre era un ascendente Virgo que decía, lo de pedir no le gustaba demasiado. Entonces dice, pero yo estaba allí que me debía ya 2 meses, que tenía la casera en la puerta, que no me dejaba casi entrar. Dice, pues le dije al hombre, bueno, pues oye, ya que ayudáis, dice, ¿podrías echarme una mano y ayudarme? Dice, es que debo el alquiler y tal. Y el otro dice, claro, claro, ¿cuánto debes? Y saca el carnet de cheque y le hace un cheque. Y entonces mi padre se queda así mirando y dice, ah, vale. Y entonces dice, bueno, entonces podemos contar contigo, vendrás a meditar. Y claro, mi padre dice, vamos a ver, un hombre que me acaba de arreglar el problema. Dice, yo tenía un problema grande que era no poder pagar el alquiler, me iban a echar. ¿Cómo le voy a decir al tío que no? A las 4 de la mañana me tengo que ir, levantarme a las 3 para largarme a meditar. Meditemos, meditemos. Entonces dice, claro, claro, venme a buscar, venme a buscar. Y entonces se fue allí a Sèvres. Y claro, dice, allí me encontraba yo a las 4 de la mañana sentado encima de una manta en la hierba diciendo, ¿qué hago con mi vida? O sea, tengo que hacer algo. Hay un grupo de gente ahí, ¿yo qué voy a hacer? Dice, bueno, dice, pues a ver, vamos a ver, ¿qué es Marte? Porque yo no entiendo nada de todo eso de la astrología y tal y cual, a ver si me explican qué es Marte. Y entonces se ponía a meditar. Y entonces dice que a él le llegaba entonces una cantidad de información sobre lo que era el planeta Marte o cualquier otra cosa, o el signo de Aries o lo que fuera. Y entonces, tal como decía Milena, después él, como no tenía de qué comer, no tenía trabajo, o sea que estaba en plan existencialista que llamaban en la época, entonces lo que hacía él era largarse a la biblioteca de Saint-Xavier y pasarse allí pues 12 horas diarias. Entonces él me explicaba, decía, yo cogía entonces un libro sobre Marte, ya que había meditado sobre Marte, y entonces quería aprender más, y me leía todo aquel libro. Y cuando el libro terminaba, cuando terminaba aquel libro, yo me planteaba preguntas que el tío del libro no había sabido contestar. Entonces eso me llevaba a tener que leer otro libro que me explicara más de astrología. Qué bueno, increíble. Y así entre, claro, todos los días, contando que se iban a meditar todos los días a las 4 de la mañana, durante toda la primavera y todo el verano, dice que eso lo hicieron varios años, y además mi padre decía ya en cachondeo, dice, eso fue el principio de una gran amistad, pero también fue el principio de una gran cantidad de pagos que me hizo el Benamur, que me pagó ahí el tío, o sea que de alguna forma, pongamos que el universo lo ligó. Porque claro, tienes un tío que te está pagando cada mes el alquiler, ¿cómo le vas a decir ahora a la tercera meditación le dices que me voy? Ahora, Entonces, entonces él participó de los grupos de Ivanov, del Sí, búlgaro, claro. del eso místico es. búlgaro tan importante con sus libros, que ya ahí entra la Kabbalah con Ivanov. Ivanov tiene Exacto. Claro. influencia de la teosofía por una parte, pero de la Kabbalah también con mucha fuerza, ¿no? Él Claro, sí que lo conoció directamente, bueno, pero solo meditó con él, no fue como su maestro intelectual. no Bueno, directamente, aunque lo siguió evidentemente y siguió toda su obra y por lo tanto, porque ya digo, mi padre era un ávido lector de esos que comía todos los libros, se comía todos los días varios libros. Entonces, el inicio fue Micael, después ya se fue a los Rosacruces de Max-Händel. Ah, Y entonces ahí en los Rosacruces de Max-Händel ya se hizo probacionista, es decir, de los que iban a otros planos a trabajar la película y tal y cual, y entonces él explicaba que además yo tengo todos sus papeles, o sea que tengo por ahí los papeles que es muy curioso porque ves esos papeles amarillos, antiguos y tal, en los que ves cómo le iban enviando cartas los Rosacruces de Max-Händel, le iban enviando cartas diciéndole, mire, usted haya llegado al grado de tal, usted ha llegado de tal, usted está... Y claro, eran grados que estaban en otros planos. O sea claro, que, claro. claro, no eran grados que te dan ahí, que te dicen, has llegado al tercer grado del curso Ahora, de primaria. cuánto la cábala le debe a los Rosacruces, ¿eh? Porque los Rosacruces mantuvieron el árbol de la vida, mantuvieron conceptos sí, de Kabbalah durante siglos, y de alguna manera eso fue lo que volvió a reverdecer aquí, ¿no? Queda claro que no fue a partir de la ortodoxia judía el comienzo de la cábala en Sefarad nuevamente, sino como personas como Kabalev, como Madirolas, que vive, gracias a Dios, en el Escorial, sí, como Villarrubia también, que vienen todos de la masonería, de los sí, movimientos de los Rosacruces. sí. Gracias a todos estos movimientos, se mantuvo por el esoterismo occidental toda la cábala. Bueno, yo no sé si Llorens es como el más silencioso de los cuatro, me da como un poco de pena que él esté ahí, pero está esperando como la letra Aleph No, a ser llamado a la creación. no te preocupes, que a mis hermanos ya estoy acostumbrado a escucharles. Es decir, que siempre
cogen la palabra, luego no la sueltan, entonces uno tiene que habituarse a ponerse en ello, ¿no? Con lo cual ya Bueno, me gusta, muy bien, muy bien. me gusta escucharles y tal. Bueno, no, yo puedo, de alguna manera, la perspectiva que yo ofrezco al ser también el pequeño, tengo una visión distinta de la de ellos eran mayores que yo, son mayores que yo, afortunadamente para mí, y entonces, pues, supongo que lo que destaco son otros elementos, ¿no? Es decir, yo lo que destaco de mi padre es su sentido del humor. Es decir, eh, siempre he pensado que la risa eh, es un gran elemento que le quita trascendencia a las cosas y al mismo tiempo que le quita trascendencia a las cosas, te acerca a ellas y te acerca también a los seres humanos. Porque cuando te ríes con alguien, no de alguien, sino que te ríes con alguien, estás mostrando una cercanía y desde luego un respeto, porque ahí entra la ironía, entra el sarcasmo, entra la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista que descubre de alguna manera, muestra al exterior lo que es el filósofo interior. Yo a medida que me he ido haciendo mayor, de joven no lo veía, he ido entendiendo las ironías de mi padre, porque mi padre estaba haciendo constantemente ironías y se cachondeaba de casi todo el mundo. Cuando uno es joven no se da cuenta del todo, porque claro, yo también era uno de sus objetos de cachondeo, ¿vale? Junto con mis hermanos, desde luego. Entonces, de joven no lo acabas de ver del todo, ¿no? Pero cuando vas entendiendo su biografía, poco a poco vas entendiendo de qué manera alguien trasluce lo que ha sido toda su experiencia anterior. Es decir, lo que han explicado mis hermanos es toda una experiencia, es la experiencia de alguien que, claro, es también muy típico de aquella época, pero que no deja de ser alguien valiente, alguien que se atreve a irse del franquismo con lo que ello implicaba. Varias veces, cuando la necesidad acució, volvió de Francia a España clandestinamente para podernos mantener. Claro, yo no fui consciente hasta una cierta edad de la tensión que debía suponer para él estar siempre en clandestinidad para podernos mantener. Entonces, eso te da una determinada manera de entender la vida y de reflejarla. Sus comentarios, cuando veíamos la tele, cuando veíamos grandes tragedias, cuando veíamos dificultades, siempre era encontrarle la puntilla del sentido del humor, porque cada cosa refleja otra. Y entonces, a medida que me he ido haciendo grande, he ido entendiendo que el sentido del humor, saber ver siempre el punto hilarante de las cosas, no es ni mucho menos dejar de tener la sensibilidad ni la empatía, sino que es esa capacidad estoica de comprender la naturaleza de las cosas. Mi padre no era un estoico, era alguien que al contrario no, se buscó la vida, buscó aquello que quería encontrar. Lo hizo a través del conocimiento, efectivamente era alguien muy autodidacta porque era una persona inteligente, ¿vale? Y desde luego no era alguien estoico. Cuando estuvo enfermo no aguantaba fácilmente la enfermedad y decidió morirse porque era su decisión. En cada momento tuvo las decisiones que él tenía que tomar. Pero siempre tuve la sensación de que comprendía la naturaleza de las cosas. Entonces, una forma de entender la naturaleza de las cosas, que yo siempre he destacado de él, es que todo se lo toma con ironía. Entonces, aprender de la ironía, de alguna manera, significa que acabas de interiorizar todo ese conocimiento del que has sido depositario, porque al fin y al cabo hay mucha gente que parece tener conocimiento y lo único que hace es repetir. Y mi padre, una de las cosas que yo aprendí de él junto con mis hermanos, que también lo he aprendido de ellos, es que el conocimiento no se repite, el conocimiento se vive, se transmite, tienes diversas formas de ponerlo y al fin y al cabo es lo que te une al resto de la gente. Entonces, era un hombre interesante a fuer de ser alguien irónico en sí mismo, ¿no? Entonces, yo es lo que destaco un poco de él. Yo de las palabras que tú estás, pronunciando, veo una sonrisa en los cuatro y me parece que Kovalev está en la sonrisa de los cuatro, ¿eh? Está claro la impronta risueña, hilarante, irónica que han heredado los cuatro. No hay nadie aquí en otro plan como el plan que él lo dejó, ¿no? Así que me parece que esto también en los hijos uno trasciende de algún modo y aquí ha trascendido de una forma espectacular, porque lo que ha sucedido también es que prácticamente los cuatro, unos más que otros y cada uno en su línea, todos han sido sucesores de su herencia, en tanto en Kabbalah, en astrología, porque todos
han terminado siendo maestros o profesores. Si no me equivoco, creo que los 4 están en esta. Quiere decir que esto fue una impronta muy interesante a nivel emocional, ¿no? Al contrario, yo creo que es una aceptación de la figura de vuestro padre que hayan seguido su camino, ¿no? Es una reafirmación que hace que para mí Kovalev tenga una dimensión mucho más grande, porque en general los hijos pueden elegir otro camino libremente, ¿no? Por supuesto, pero en vuestro caso es como fue un mandato, pero no un mandato desde la seriedad, desde lo severo, sino un mandato emocional, ¿no? Un mandato amoroso de haber seguido los pasos. Bueno, vamos a pasar a Zoleika. Yo tengo que hoy hacer de administrador, me ha tocado el destino, un acuariano administrador. No sé, Zoleika, si quieres comentarnos algo. Hombre, claro, claro que quiero Dije comentar. algo, dije algo. Bueno, para mí fue un maestro sacapuntas. Es decir, era capaz, nuestro padre, de sacar punta a cualquier cosa. Es decir, a cualquier hecho anodino, cotidiano, estaba ahí explicándonos qué significaba. Es decir, él como que veía muy claro el mundo de las causas y entonces nos explicaba cómo relacionar las causas con los efectos, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, ahí estaba, que es lo que decían mis hermanos, ahí estaba su punto de humor, ¿no? Porque lo hacía siempre con segundas, ¿no? Para enseñarnos a desdramatizar la existencia. Es algo que es lo que más lo caracterizaba, su capacidad de desdramatizar cualquier asunto, ¿no? Entonces, nos enseñaba a través de pequeños hechos anodinos cotidianos. Por ejemplo, recuerdo que un día tropecé con el cubo de fregar y dejé todo el suelo perdido, ¿no? Y entonces en este momento mi padre comentó a mi madre, esta niña tiene las emociones muy desatadas. Claro, en aquel momento él nos estaba explicando la relación que había entre el agua, el elemento agua y las emociones. Y claro, son esas cosas que cuando lo estás viviendo no le das importancia, pero a través de los años vas atando cabos, ¿no? Y entonces es que todo, absolutamente todo, en mi libro de Alquimia Genética explicaba una anécdota muy divertida, bueno, divertida con los años, o sea, mirándolo desde atrás, que era cuando estábamos pelando patatas, Milena y yo, se nos acercaba a la cocina y nos decía, no, así no, ¿qué pasa, papá? Dice una cosa, que es redonda, por Dios, que la naturaleza la ha pulido, le ha dado una forma redonda. ¿Vosotros le dais una forma cuadrada? Lo cuadrado tiene aristas. Claro, nos estaba hablando ya de las cuadraturas astrológicas, ¿no? Que evidentemente son aspectos tensionales entre planetas. Pero con esa chorrada, con esa tontería, él ya nos estaba enseñando, ¿no? Naturalmente cogíamos esto para decir, oye, pues pélalas tú. Y entonces teníamos una buena justificación para decir, déjanos tranquilas, ¿no? Pero era extraordinario porque yo recuerdo que cuando éramos pequeños, todos los domingos que él podía, nos sentaba después del desayuno y nos contaba pues la mitología. Y nos la contaba con todo lujo de detalles, o sea, como metiéndose dentro, como viviéndolo, ¿no? Era apasionante. Y cuando estaba a punto casi de explicarnos el final, por ejemplo, pues estaba el caballo de Troya, los soldados ahí a punto de salir, decía, ¿queréis saber cómo acaba? Sí. Pues os cogéis la Eneida o os cogéis el otro, os cogéis el libro donde lo pone. Y un jolín, papá, pero cuenta, no. Os cogéis el libro, lo leéis. Entonces, claro, era una manera de enseñarnos a pensar, de enseñarnos a conceptualizar, de enseñarnos a discernir. Claro, por eso salió mi hermano, que es un filósofo extraordinario. Bueno, todos mis hermanos, ¿no? Pero mi hermano Lorenzo se dedica a eso, a enseñar filosofía, ¿no? Y es un pico de oro por eso, porque es que en cada detalle nos iba enseñando las cosas y cuando acabó con la mitología, empezó con la Biblia. Y entonces nos explicaba además que la mitología era como la forma en que funcionaba la psique humana. Claro, en aquellos momentos no nos enterábamos de la película, pero aquello se nos quedó dentro, ¿no? Es decir, íbamos grabando todo aquello que nos decía. Y cuando empezó ya con la historia de Jesús, aquello era
apasionante, ¿no? Lo siguiente, era precioso, ¿no? Y entonces él se metía dentro y vibrábamos, o sea, era capaz de hacernos vibrar con cada historia, como si realmente estuviéramos en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, claro, en base a esto fuimos cogiendo todos los elementos que después todos hemos desarrollado a través de lo que enseñamos, a través de las terapias. Yo he creado con esto la alquimia genética, que es una forma de conectar con el mundo celular. Es decir, cada uno lo ha desarrollado a su manera, pero es eso, me quedo con, sobre todo me quedo con un elemento que es la absoluta coherencia con la que él explicaba las cosas, porque en su obra no hay cabos sueltos. Es decir, todo lo explicaba desde la regencia de los planetas hasta la explicación de qué significa una letra hebraica. Lo explicaba con infinidad de detalles, como dando las vueltas al más puro estilo de Platón y Sócrates, ¿no? Que iban por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, y al final decías, sí, tiene que ser así, pues que es que no hay otra manera, ¿no? Y entonces es aquello que te da una coherencia, te hace entender el porqué. No te dice las cosas me las saco de la manga, ¿no? Sino que esto es así por eso, por lo otro. Es decir, te enseña a conceptualizar, te enseña a pensar por ti mismo. Y yo creo que es lo más hermoso que hemos podido sacar de nuestro padre y que nos ha servido enormemente en la vida a los cuatro, ¿no? La bibliografía de él se encuentra porque en general la gente que busca sus libros no los encuentra, se ha vuelto a reeditar. Cuando él vivía lo pudo editar, porque claro, era una época donde ¿no? Todavía el franquismo estaba con fuerza y por lo tanto la pregunta es, ¿se podían publicar sus obras? ¿No se podían publicar? ¿Quién las publicaba? E inclusive hoy están como inéditas, ¿no? En el mercado no se las ve. ¿Cómo fue este tema de la escritura de sus obras o su primera obra? A eso te contestará mejor Tristán, porque es el que más se ha ocupado de todos esos temas. Ah, excelente. A ver, él empezó publicando 3 obras, o sea, que él empezó publicando Los misterios de la hora divina, que era un poco la explicación de cómo es el proceso entre la vida y la muerte y la vuelta, por decirlo así rápidamente, o sea, un poco iniciándose en la estructura un poco del universo. Después publicó Los 72 genios de la Cábala, el primero de sus libros de la Cábala, porque ha escrito 4. Después publicó La interpretación esotérica de los evangelios, que nosotros volvimos a publicar después con el nombre de En busca del maestro interior. Entonces, al final, varios de sus libros también publicó el curso de astrología, iniciación a la astrología y cabalística y el tarot. Y entonces eso lo publicó la editorial Índigo, por ejemplo. Lo que pasa, la editorial Índigo medio quebró, entonces ya no lo ha repetido. Después publicó otro libro que era el de la astrología, el tercer nivel de astrología, que era los signos y sus decanatos, porque él fue el primero, y no sé si hoy en día todavía hay alguien que lo esté trabajando, yo no lo he encontrado, a veces lo busco en diferentes idiomas y no lo encuentro, el tema de los decanatos, algo muy importante, o sea que divide en 3 decanatos, porque entonces entiende que el signo es como o sea, los 3 signos que forman parte de un elemento son como, tienen el ADN igual que los humanos. Y por tanto dividimos ADN. ¿Y cómo hacemos eso? Dividimos el signo en 3 y le damos un trozo a cada uno. Cada uno de los signos tiene entonces el ADN de sus hermanos. Y así tenemos 3 decanatos. Bueno, pues él publicó sobre esto también. Todo eso, el libro de decanatos y el de astrología y tarot, por ejemplo, en el que entraban las letras hebraicas y el curso curso que él hizo sobre el árbol de la vida, que ahí metió un batiborrillo, ¡buah! Metió una cantidad que yo lo miraba con el tiempo y decía, papá, pero ¿cómo has metido tanta información en tan poco sitio? Ese libro también no está al alcance de la gente ahora mismo y entonces ya te digo, lo que hay ahora publicado en este momento, lo que yo saqué, porque en forma de ebook saqué cada uno de los planetas y lo tengo en una de esas páginas web que tengo. También está el libro de los evangelios, que también lo he puesto allí y está también en formato de ebook, y es lo que y el de los misterios de la hora divina también, que se vende incluso en Amazon y tal, o sea, está ahí colocado. Pero aparte de eso, los demás, hay una gran cantidad de la obra que ya está prácticamente corregida, pero que no está sacada, como por ejemplo, pues la parte de astrología, en la que él innovó totalmente creando las conjunciones antes de nacimiento. O sea, él decía, claro, una conjunción es la unión de 2 planetas que inicia una nueva realidad, o sea, es un nacimiento. Entonces, cada conjunción justo antes de tu nacimiento te marca un punto de inicio de trabajo. Y cuando tú vas siguiendo ese punto de inicio de trabajo, vas viendo cuál es tu objetivo de vida.
Y entonces, a través de él creó, pues hay un libro entero de esto, no sé, de 500 páginas, que está solo sobre cada una de las conjunciones de cada uno de los planetas. Y claro, y aparte de eso, él lo que hizo fue unir también pues, la cábala con la astrología, de forma en que, a ver, todo lo unió, porque los evangelios, por ejemplo, pues un dato curioso es que los 21 capítulos de San Juan, para él representaban las 21 letras hebraicas. Con lo cual el primer capítulo se correspondía con el trabajo del Aleph, el segundo capítulo con el trabajo del Beit. Y así vas siguiendo cada capítulo y vas viendo en cada uno de los capítulos de San Juan, porque él decía que San Juan era el evangelio de fuego. Y por lo tanto, como era el evangelio de fuego, entonces era el que más se sintonizaba de alguna forma con la esencia de lo que quería transmitir pues ese maestro llamado Jesús o Yeshua o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, a partir de ahí ya te digo, tenemos ahí un montón de libros ahí preparados ahí para sacar y que en algún momento los acabaremos sacando. Las fuentes de él, además de Max Hendel y el movimiento Rosacruz, que es René Guénon, él citaba algún autor preferido que él decía, bueno, o no se fundamentaba en alguno en especial. Sí, a ver, los grandes cabalistas, yo tengo todo el Zohar, es decir, que yo estoy estudiando el Zohar desde hace mucho tiempo, gracias a él, el Zohar, el Talmud, la Torá, es decir, que todo esto, y además los grandes, Cordovero, Abulafia, es decir, que todos los contemplaba. Lo que pasa es que de todo ello, él sacaba la esencia de alguna forma y lo que trataba era de llevarlo a la práctica, que eso fue uno de esos, claro, no era nada ortodoxo y en realidad, pues bueno, puede diverger un poco del pensamiento de otros cabalistas más ortodoxos, aunque nada absolutamente puede, estar en contra, es decir, que no era una información que podía contradecir la oficial, pero él se dedicó más a la cábala cristiana. Entonces, a partir, claro, yo tengo todos sus libros de cábala, de los grandes cabalistas, pues él admiraba a Ramón Llull, por ejemplo. Entonces, claro, no los nombraba específicamente. A mí, en conversaciones, me había dicho, lee esto, lee aquello, lee más allá, porque lo que hacía era sacar un poco el extracto y llevarlo a su terreno, que era el terreno de la práctica. Yo, por ejemplo, he encontrado en tu libro, que me parece genial, la cábala y la psicología del misticismo judío, he encontrado muchas cosas, diciendo que tú no conocieses a mi padre, le hubiese encantado tu libro, porque es que realmente lo que haces es retorcer totalmente todos esos estados del alma, todo el árbol cabalístico como a él le hubiese gustado. Se fue hace mucho tiempo y no tuvo tiempo, evidentemente, pero le hubiese encantado, porque es que es lo que él también disfrutaba, el poder coger el conocimiento y exprimirlo hasta el punto que nos llevaba, pues eso, a comprender la mística judía, a comprender nuestro trabajo, el alma cuando viene aquí con un trabajo, como decías antes, nosotros hemos heredado todo esto y lo hemos fomentado. ¿Por qué? Pues que cuando naces en una familia con una tradición, con información, yo creo que es honrar a los padres, digamos, lo primero, es lo fundamental. Después ya cada uno desarrollará su tema y su forma de pensamiento, pero el poder utilizar toda esa información de base, y es lo que él utilizó. Por tanto, él había leído muchísimo. Y tengo que decir, y es verdad, y esto lo reivindico a veces en clases, que yo he tratado de leer pues, el máximo de cábala, pues eso, antigua, cábala contemporánea, pero al final me doy cuenta que simplificó muchísimo el trabajo. Y gracias a trabajos como Madirolas, como el tuyo, la cábala se está extendiendo de una forma realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque los primeros cabalistas, los cabalistas de choque, los cabalistas de fundamento, realmente era, pues eso, para una erudición extraordinaria, pero quien no se metía en eso no podía después llevarlo a la práctica. Y unas cosas que nos enseñó, justamente a través de las letras hebraicas, a través del sentido de los 72 nombres de Dios o del árbol cabalístico, era a pasarlo a la práctica. Y con eso tengo que decir que tenía una discusión constante con mi madre, que mi madre era una gran cabalista, pero mi madre era mucho más basada no en la ortodoxia, pero sino en que, bueno, ella decía que cuando aprehendes la cábala pierde su contenido. Y en eso tenía una discusión, se peleaban entre el Aleph y el Yod, ¿comprendes? Entonces eran, vamos, cosas vivas en casa. Pero es lo que le decía a mi padre, dice, es que al final
final, si no la llevamos a la práctica, ¿cómo la va a entender la gente de base? Y afortunadamente, digo, los cabalistas, y ahora que estáis vosotros ahí, pues esto es lo que permite que entender y llevar la cábala a base de nuestra cotidianidad. Es decir, la tenemos que vivir. Eso no es una fórmula erudita, sino una fórmula, es un método de vida, es un conocimiento que tenemos que aplicar día a día. Pero sí, claro que tenía esas grandes referencias como grandes cabalistas, porque es que, vamos, se pasó muchos años leyendo. Y viendo en las fuentes, y te digo, la documentación para el del Zohar también estaba ahí muy viva, y es un trabajo que le llevó toda su existencia. Bueno, sabéis que tenemos Sí. una sorpresa para vosotros cuatro, que no la saben, por si no, no sería sorpresa. Bueno, no una sorpresa, dos sorpresas que nos hemos reservado de la escuela. Vamos a ver si María Luisa Vivó podría entrar, porque tenemos una alumna de Kabalev, de vuestro padre, ¡Ah! que quiere decir unas palabras y por ese motivo es la primera sorpresa que tenemos. Después tenemos una segunda sorpresa, así que esto no termina tan rápido. ¡Qué ilusión! No sé si Lina le puedes dar a María Luisa. Sí, está entrando, está Luisa, entrando. María Luisa Vivó es profesora de nuestra escuela en Tarot y Cábala, con dos cursos muy importantes, y fue una de las antiguas alumnas de Kabalev. Así que la primera vez que yo escuché la voz de vuestro padre fue por María Luisa. María Luisa, bienvenida, y mira qué privilegio que Hola, tenemos. hermosa. María Luisa, el micro. Nos suena un poquito. María Ah, Luisa, el está micro sin el apagado. micro. El micro, tienes que darle el micro. Está sin el micro. Esta sorpresa no se la esperaban, ¿eh? Pues No, no, qué ilusión. Gracias, Mario. qué Estoy súper bonito. emocionada de poderos conocer y de teneros aquí a la vista a los 4 hijos. A Tristán alguna vez habíamos coincidido y ya tenía como, lo seguía más, ¿no? Y luego ya por web a Milena Soleika. A Llorens no lo conocía, he tenido el gusto ahora y me ha encantado también. Y bueno, para mí es súper emocionante poder hablar con vosotros. Hablabais de los libros. Mira, el de los signos y sus decanatos, Tristán. Luego tengo también, bueno, he ido comprando, este lo tengo sobadísimo. Es Ese es el libro gordo de Petete. algo extraordinario. Fue como mi primera incursión más profunda, digamos, dentro de lo que es la cábala cristiana, como comentabais, pero yo que había sido educada en un colegio de monjas y bueno, era la figura aquella típica de Jesús, que todo el Dios con barba y a veces no sabía ni explicarte lo que era la Trinidad, ¿no? Las monjas se quedaban así como bloqueadas, de 3 en 1, sí, de ahí no salían, parece aquello de lo de las puertas, ¿no? Que le pones el aceite de 3 en 1. Pues claro, fue cuando leí el libro que me lo tragué, o sea, es que no lo pude dejar en cuando lo empecé, hace años ya que me lo leí. Y bueno, fue una gozada absoluta leerlo y además una obra de estudio profundísima de cábala. He estado siguiendo vuestras aportaciones y bueno, estoy absolutamente de acuerdo en todo. Yo no lo conocí tan profundamente como vosotros, naturalmente, pero he de decir que lo del humor, bueno, nos pasábamos a veces en la clase, hacíamos clases los miércoles y lo que decís, enlazaba mucho las anécdotas, la teoría con las anécdotas. Me acuerdo una que nos dijo, sí, porque el otro día estábamos hablando del mundo nuevo, del mundo antiguo, del mundo lo nuevo que ha de renovar lo antiguo, etcétera. No me acuerdo exactamente el punto teórico que era, pero aquello que sí, porque claro, iba por la calle y vi un señor con una moto y estaba el señor, el anciano, el primero conduciendo la moto y detrás tenía al nieto joven. Yo dije, no, tiene que ser al revés. La moto la tiene que llevar el joven y el anciano detrás, ¿no? Diciendo, o sea, era constante. Y bueno, y luego también nos hacía reír. A veces nos explicaba, no con detalles concretos, como lo sabéis vosotros, lo habéis explicado aquí, pero algunos detalles de... Nos reímos mucho con lo que nos explicó, lo de las meditaciones por la mañana. No nos dijo el problema concreto que tenía, pero nos dijo que sí, que había una persona que cuando él estaba en París y claro, no lo estaba pasando muy bien, hubo una persona que le ayudó, y dice, claro, a cambio pues me pidió que fuera con ellos a meditar. No nos dijo que era de la línea de Ivanov, el señor este, y dice, claro, yo no pude decir que no, bueno, pero lo dijo de una manera, es que nos partíamos de risa todos allí en clase. O sea, es que era constante el humor.
Y esto también lo recuerdo muchísimo. Y después también quiero destacar que gracias a Kovalev, las clases de Mario, que son de un nivel intelectual elevado, o sea, quiero decir que a veces te da mucho conocimiento y a veces te da unos conceptos muy profundos de Cábala. Yo he tenido la suerte de pasar antes por Kovalev, porque algunos de los conceptos que explica Mario, y luego nos pregunta, ¿que lo entendéis? Porque sé que es muy difícil lo que estoy explicando. Y yo lo he entendido a la primera, porque me lo había explicado ya Kovalev, o lo había leído ya en lecciones de Kovalev. Y es verdad que él tiene esto de que cogía la cábala. Yo cuando iba a su casa de Felipe II, porque fui muy jovencita, tendría 16 años, o sea, fui de las primeras cuando se formó la escuela, estábamos como 4 o 5 en su casa, él se sentaba delante de una me acuerdo, como una librería, un mueble, y yo veía que hay unos tomazos enormes, que no sé si sería el Talmud o qué, unos libros como muy oscuros, y este libro, Eso ¿no? era la lengua hebraica restituida. No, y el Zohar. El Zohar. Eran muy gruesos, ¿no? Bueno, pierdo el hilo porque es que os quisiera comentar tantas cosas, ¿no? Pero yo tengo muy presente a Kovalev, muchísimo. Yo a veces a Mario, cuando uno de la presentación de los cursos que hice de tarot, le dije, bueno, tú eres mi segundo maestro, no por categoría ni porque sea mejor o peor, sino por historia, o sea, por vida, ¿no? Mi primer maestro fue Kovalev, le tengo muchísimo cariño. Os digo, era muy discreto, pero era también muy serio a la hora de dar las clases. No serio de ponerse serio, sino que cuando íbamos al trabajo. O sea, las clases del miércoles encendía la vela, hacíamos un minuto de silencio y luego ya entrábamos en el tema, nos daban las lecciones, luego había la parte de preguntas. O sea que eran unas clases muy, muy provechosas también, ¿no? Y bueno, no sé qué más. Ya para lo último, quiero dejar paso también a otras personas que quieran comentar, ¿no? Bueno, ya os digo, empecé muy pequeñita, que sería el año 78 o así. Luego ya empecé la universidad en el 80, en el 81-82 creo que fue cuando me aparté un poco de lo que es la escuela en general, de todos estos conocimientos, y no lo cogí hasta una anécdota que no sé si la he explicado en público alguna vez, pero bueno, lo comparto ahora con vosotros, con los hijos de Kovalev. Era un septiembre, yo trabajaba en ese momento con unos arquitectos y hacía años que no pensaba en la escuela, hacía años que estaba con mis cosas del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los estudios, etcétera. Bueno, y de repente, me acuerdo que era un mes de septiembre, que estuve como 4 o 5 días sin saber por qué, pensando en Kovalev reiteradamente. Que si la escuela, que si Kovalev, cómo estará el Enric, qué estarán haciendo en la escuela, que Kovalev, que Kovalev, que Kovalev. Bueno, pasó el tiempo y al cabo de unos años me compré uno de los libros que lo he estado buscando y no lo tengo, y en la contraportada del libro me quedé helada, suerte que estaba echada en la cama, porque me estaba a punto de dormir leyendo, suerte de eso, porque me quedé helada. Leí en la contraportada la fecha del fallecimiento de Kovalev y me acordé de que coincidió con esos 4 o 5 días que yo estuve pensando en Kovalev constantemente, y a partir de ahí fue que yo me decidí, porque yo lo entendí como un mensaje cuando ya vi, ¿no?, la razón. Digo, ahora sé por qué pasó esto, ¿no? Y entonces me dije, nada, Kovalev me envió un mensaje o se puso en contacto conmigo de alguna manera y fue eso el detonante de que yo volviera a la Cábala y que ya acabara con las clases de Mario. O sea que todavía más le tengo que agradecer a Kovalev, aparte de los conocimientos que pueda haber adquirido pues, de tarot, de astrología. Era un río de conocimiento Kovalev. Y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, María Luisa. Un Un abrazo grandote para Madre ti. mía. María Luisa, gracias. Es un regalazo. Tenemos una segunda sorpresa también de otra profesora de la escuela. No sé si está María Eugenia Lina que quiera entrar a saludar y a comentar. María Eugenia Pineri. A ver si la tenemos por acabo aquí. de dar Porque también les quiere saludar. Y luego, si os parece, después de María Eugenia, vamos a entrar en las preguntas por parte del público para ya ir cerrando este evento, a ver qué preguntas tienen aquellos que están participando.
Aquí estamos con María Eugenia. ¿Cómo estás, Hola, Eugenia? Hola. ¿qué Hola, tal? guapa. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Un gusto, es un placer. Estoy pletórica. Estoy acá escuchando esto y para mí es lo máximo. Bueno, yo no llegué a conocer a Cabalet personalmente, pero lo conocí a través de los libros. Luego, buscando desesperada más cosas sobre él, llegué a Milena. Hice varios cursos de Milena, también de Tristán. Y a mí también me pasó algo un tanto, podríamos decir, místico dentro de este misticismo. Y bueno, viene un poquito a colación también, creo que en el tema que estaba contando María Luisa, hubo una noche que estábamos con María Luisa, hicimos la maestría juntas y aparte teníamos un grupo de WhatsApp. Y justamente una noche María Luisa había estado poniendo comentarios de su proceso y creo que también había comentado justo esto, cómo había vuelto al tema de la cábala y habló del libro, la introducción a la astrología cabalística y el tarot. Resulta que yo esta conversación no había estado presente, me había ido a dormir y como a las 3 de la mañana me desperté, no me podía dormir, me fui a mi biblioteca y empiezo a ver qué libro me leo. Algo me tengo que poner a leer, obviamente me fui a la sección de Cábala y encuentro ese libro. Hasta el día de hoy yo no recuerdo en qué momento lo compré, dónde lo compré, es un libro que no se consigue hace años, Sí. y yo lo saqué así de mi biblioteca, lo vi y dije, ¿y esto de dónde salió? Al ratito estaba ahí sorprendida, una cosa así, vi que titilaba el móvil, miro y veo que María Luisa había estado hablando de él y había hablado de ese libro. En ese momento era la madrugada, yo saqué fotos, les conté a mis compañeros a la madrugada lo que me había pasado con ese libro. Estaba María Luisa ahí y bueno, para mí fue entrar a leer este libro desesperadamente con un cambio de paradigma. Yo ya venía estudiando astrología cabalística y él estaba ya, había empezado la maestría, pero para mí fue entrar en un mundo totalmente diferente y a partir de ahí fue, digamos, en esta parte mi gran maestro, ¿no? Así que, no sé, creo que también tuve una conexión como que tenía que llegar de algún lugar y seguir un poquito con el tema de este legado, que bueno, les agradezco a todos. He tenido más contacto con Milena, principalmente, un poquito con Tristán a través de sus cursos y por mail, y bueno, y les agradezco muchísimo lo que enseñan, y creo que hay que expandirlo mucho más, porque realmente tiene una visión tan diferente, tan personal, y tanto hoy en día que está la astrología psicológica es que Kabbalah ya lo hacía desde el árbol de la vida, o sea, estudiaba justamente cómo de una forma práctica hacer un análisis psicológico de la persona y justamente para dar herramientas de crecimiento. Siendo que ahora está todo tan de moda, él ya lo tenía totalmente pionero en lo que hizo, de una manera sumamente concreta y con un análisis que, como decía Milena, o sea, no hay manera de refutarlo, es que le das vueltas y él ya llegó al análisis más profundo. Así que bueno, Gracias, para gracias. mí es un honor. Gracias, María Eugenia. Gracias también a Muchísimas gracias. María Luisa Vivó. Como verán, la estela, no el Hashmal de Kabalev, el Electrum de Kabalev sigue también dando sus frutos. Y ahora, si nos acompañan, vamos a abrir a las preguntas. No sé si está Lina o Daniela como coordinadora, para que, bueno, Sí. tengamos un espacio para aquellos que quieran. Veo que hay muchos comentarios desde el inicio de la presentación. Una de las preguntas que dejaban por aquí era de qué signo era Kabalev, si era Piscis o Acuario. Piscis. 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 Ascendente Virgo. Ascendente Virgo, del 22 de febrero. Y que justito. Ahí. Ahí. Y con 7 planetas en agua. Opa, Y Pues con sí, mi no. madre con 7 planetas en fuego. opa, qué pareja. Y una de sus frases favoritas, por ser ascendente Virgo, era: yo me las sé todas y una más. Y eso nos frustraba, porque es que siempre sabía una más. Jolines, y dice, claro, porque soy Virgo ascendente. Siempre decía, yo me las sé todas y una más. Otra pregunta que nos dejan es ¿y cuándo se llegó a llamar
Kabbalah? Bueno, esto fue una cuestión que puso, en fin, que llevó a discusión pues en casa entre mi padre y mi madre. Sí. Mi padre pues meditaba los nombres sagrados y bueno, le llegaban. Entonces llegó un momento, no sé en qué fecha exactamente, igual Tristán lo recuerda, pero él meditaba esos nombres, bajaba la información y a él le dieron el nombre de Kabbalah. Y recuerdo una vez que mi madre dijo, a ver, esto con el, ¿tú crees que tienes que llevar el Kaf por delante? Y entonces la discusión entre mi padre y mi madre era, decían, pero a ver, ¿no te das cuenta, Enrique, que el Kaf te va a llevar a la tumba, que es demasiado fuerte? Cosas así eran las que normalmente oíamos en casa. Entonces mi madre no estaba de acuerdo con el nombre de Kabbalah, porque decía que era demasiado peso para una sola existencia. Y bueno, mi padre, pues en fin, como está claro, no le hizo ningún caso y siguió llevando el nombre de Kabbalah. Pero exactamente en la fecha, pues supongo que cuando inició todo su trabajo ya de estudio y de transmisión, porque escribió muchísimo, llegó un momento en que lo tenía que transmitir. Ya, tal vez Tristán tenga la fecha, yo no la sé en cuando él decidió llamarse Kabbalah. Bueno, No, la verdad es que ellos en vez de platos a la cabeza se tiraban letras hebraicas. Sí, Sí, Tristán. Más o menos, pareja esa. Más o menos, digamos que fue hacia el 78, más o menos, después él arrancó en el 77, en el 78 fue, pero para él era una separación necesaria, porque él era periodista y además estaba trabajando en una revista en la que él hacía como 10 papeles distintos en la misma revista, es decir, se escribía las 3/4 partes con nombres distintos. Entonces, en uno era Elio de Sitael, en el otro era Elio Zendael, en el otro era Pamela Moore, y se iba poniendo seudónimos porque como escribía de tantos temas distintos, para que la gente no pensara, este tío se lo patilla. No, es que sabía. Y entonces incluso escribió en una revista de economía y tal y cual, pero claro, con nombres distintos. Y entonces cuando llegó su obra, dijo, tengo que separar la parte profana de la parte divina. Y por lo tanto no puedo llamarme Enrique Job, que es el nombre profano que yo tengo, sino que para poder trabajar sobre la obra tengo que trabajar, porque incluso él había firmado Soliat Ansun, pues el significado de los sueños, que era el primer libro que escribió de sueños, y luego el horóscopo chino, que lo firmó también Soliat Ansun. Entonces dijo, tengo que coger un nombre, y entonces hizo una composición de letras hebraicas, que es como él hacía los nombres sagrados, y entonces decía, el nombre sagrado tiene que ser una composición, y entonces compuso, pues el nombre le vino por inspiración. Con tantos nombres parecía Fernando Pessoa este hombre. Por cada día tenía un nombre. A ver si, Lina, tenemos más preguntas por parte del público. Sí, sobre todo preguntan dónde se pueden conseguir los libros, el listado de libros que pueden estar disponibles. No sé si Tristán, tú has comentado páginas, si nos quieres dar la dirección. A ver, hay una página que se llama lasungit.com, que es LASHUNGIT, y es una página mía y ahí tienes varios ebooks, están todos los planetas de mi padre, está el de los evangelios, que se llama La búsqueda del maestro interior, y después hay alguno más, me parece, ahora no me acuerdo cuál. Quiere decir que en ebook se consiguen todos, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, digo a Tristán que puedes escribir la página en el chat y así todo el mundo la verá. Sí, mejor. Si se la puedes pasar a Lina. A ver, la mayoría de estas... la puede escribir directamente en el chat, sí, la veremos aquí. Están en ebook la mayoría de ellos. También hay alguno en Amazon, y como Los misterios de la hora divina, por ejemplo, y no me acuerdo cuál más. Es que, claro, yo he ido poniendo con los años, he ido poniendo alguno y ahora mismo no me acuerdo exactamente cuáles. O sea, no están todos. Lo que nos falta es publicar la interpretación esotérica del Génesis. Y del Apocalipsis. Interesante. Sí, y del Apocalipsis, porque esto es un tratado absolutamente magistral también de comprensión de, bueno, pues eso de la cosmogonía. Y nos falta todavía. No se pudo con Kairos o con Obelisco tener comunicación. Es que el problema es entenderlo, Mario. Sí. El problema es que para entender lo que escribió nuestro padre ahí hay que levantarse muy temprano. Sí. Yo te confieso que hay cosas que no entiendo ahí dentro. Sí. Es complicadísimo. Entonces hay que reescribirlo de alguna forma, aligerar, y es un trabajazo. O sea... A ver, es que hay que entender que él escribió una obra, ¿vale? Y esa obra tiene un orden.
Entonces, lo primero eran los misterios, después te ibas con los genios, después empezabas con la astrología, después te ibas con los evangelios, después te ibas con la astrología más profunda, después llegabas al Apocalipsis, que lo colocaba antes porque era, entre comillas, más sencillo, y finalmente llegas al Génesis. Claro, nosotros no hemos publicado ese libro por lo que dice un poco Soleika, por un poco la complicación, porque es un libro que compraría muy poca gente en el tiempo aquel, porque estamos hablando que mi padre se murió hace 31 años. No, porque justamente lo hace muy bien. En realidad no se entiende el Génesis y primero no analizas el Apocalipsis. Sí, Claro. Lo que pasa es que son dos. El Apocalipsis es el Masé Merkabah y el Génesis es Masé Bereishit. exacto. Bien, él dominaba los dos ámbitos de la Kabbalah. Sí, sí, Porque si entró en Apocalipsis, tiene que dominar el Masé Merkabah. exactamente. Entonces, y si hizo el Génesis, sí, fíjate que las dos obras que faltan publicar son los dos grandes misterios de la Kabbalah, Masé Bereishit y Masé Merkabah. Sería interesantísimo que se pueda publicar, ¿eh? Yo lo he dado en clase, durante 5 años, porque es lo que se tarda en poder trabajar cada semana. Y claro, he hecho pues bueno, un trabajo un poco de espaciar o bien digamos, de darle aire a la obra, sin evidentemente cambiar nada, pero darle aire, porque de cada una de las lecciones tiene 22 puntos, claro, y cada punto bueno, se alarga, bueno, a veces no he podido dar más que 3 puntos de una sola lección, imagínate el tiempo. Entonces, claro, es una obra realmente impresionante, pero que necesita eso, airearse, necesita un poco, y todavía, bueno, yo estoy en ello desde hace años, pero no me ha dado tampoco todo el tiempo para hacerlo por otras actividades, pero Bueno, sí. que cuenten con la escuela de alguna manera para ayudarlos a esa tarea. María Porque Luisa ha levantado la mano también. María Luisa, Gracias, María. perdón. No, era solo comentar que hasta el capítulo 20 inclusive, Tristán tiene un blog publicado con los 20 primeros apartados del Apocalipsis, que yo lo tengo. Supongo que debían ser 22, o sea que deben faltar. Más que nada porque si alguien lo quiere, bueno, no me acuerdo del nombre del blog exacto, pero poniendo Kabalev Apocalipsis saldrá seguro. Kabalev.blogspot.com. Exacto. Y entonces os podéis hacer una idea de la calidad del lenguaje y de la profundidad mística del lenguaje, porque hasta que yo llevo años estudiando Kabbalah, cuando cojo uno solo de los puntos, te frenas y dices, bueno, a ver, cada frase qué quiere decir, aunque te lo explica. Pero es lo que comentabais vosotros, es de una profundidad mística que a mí me recuerda a Jicatilla, Mario, con lo de el Sha'arei Orah. O sea, que es un lenguaje que te tienes que poner, primero estudiar, aprender Kabbalah, las bases de la Kabbalah, aprender el lenguaje místico y luego ya aprender el lenguaje místico de los clásicos de la Kabbalah. Y entonces empezar a atacar un poquito ya, intentar entender el texto del Apocalipsis. El del Génesis no, solo tengo una introducción, que también la encontré una vez por internet, pero el curso en sí no lo tengo y sería también súper interesante. Yo creo que sería muy importante que pudierais, ¿no? Sí, publicar la obra de Kabalev. Él se fue con la lección número 45 del Génesis puesto en la máquina de escribir. Yo acabé las siguientes para darlas en clase. La 47 era. 47, de acuerdo, Sí. pues acabé las siguientes y lo que me costó, porque claro, tenía que referenciarme a la Torá y de la Torá pues después hacer el análisis. Y yo cuando lo hacía decía, pero papá, ¿cómo has podido sacar? Porque lo que me ha costado a mí el poder darle una estructura, seguir un poco su estructura, bueno, es para eso tomar aire. Por mí es como le pasa a Mario en las clases. Mario canaliza, llega un momento que hace clic. Bueno, y entonces más vale no interrumpirle, porque es que él empieza se nota. Pues ahí yo tengo una anécdota del Génesis, sí. que claro, el funcionamiento cuando estábamos en casa era que él escribía una lección, me pasaba la lección, yo la ponía en la máquina de clichés, sacaba un cliché, me iba a la máquina de ciclostil, sacaba de ciclostil, las imprimía y las mandaba. Él a veces me pasaba la lección y me decía, la he escrito tan rápido que no me he enterado de nada, la tengo que volver a leer. O sea, y claro, yo en ese momento cuando él me decía esto, yo tenía 18 años, 19 años, yo lo miraba así y decía, vale, cósmico, lo dejaba como algo cósmico. Después con el tiempo lo entendí, digo, es que le llega la inspiración de tan rápidamente que no tiene tiempo de poder asumir aquello que él está escribiendo y que tiene que volver a leer después para poder decir, vale, porque luego daba clases él sobre esto, yo tengo como una etcétera de bueno, cintas.
Esto que estás describiendo me pasa a mí en particular, Tristán. Es algo, es escritura automática que en realidad, claro, cuando me comenzó a pasar hace muchos años, yo pensé que era una rara avis, hasta que en Gershom Scholem él cita que esta, de alguna manera, iluminación de escritura ya la tiene Moisés de León para el ser el Zohar, Sí, digamos, de la sí. escritura automática por inspiración, donde yo recuerdo claramente que me pasó lo mismo en algunas obras que yo podía escribir 50, 60 páginas y después decir, ¿quién escribió esto? Entonces yo puedo entender esa sensación, ¿eh? Puedo entender esa sensación. Hay una escritura que a veces es racional, que entra dentro del pensamiento, que la estás controlando, para llamarlo de alguna manera, y otro tipo de pensamiento que ya se te va fuera de control y los dedos empiezan a escribir y yo realmente no llego a la velocidad de lo que estoy escribiendo, que lo tienes que releer. Lo tienes que releer porque parece que lo estuvo escribiendo otra persona. Con lo cual comprendo eso porque particularmente y sin ninguna medalla me pasa, pero creo que es una posibilidad que tenemos todos. Es una posibilidad que tenemos todos, solamente que en algunos casos más o menos desarrolladas. Yo no sé, Lina, si hay preguntas o Sí. más Bueno, preguntas. si están preguntando que acá, ¿a qué os dedicáis cada uno de vosotros? ¿A qué se Bueno, dedica cada hermano? bueno, yo básicamente pues dejé también el periodismo y me dedico pues, a dar clases a la consultoría astrocabalística, la consultoría personal o empresarial y bueno, pues eso, a dar clases de astrología cabalística, de cábala, de numerología. También he dado de tarot, aunque ahora lo he dejado más porque me dedico mucho más a la astrología cabalística y a la cábala. Pero bueno, básicamente esto y a la consultoría. Pues yo me dedico a, o sea, he hecho un poco un cóctel con todo lo que aprendí de mi padre, utilizando la cábala mucho menos que mi hermana, pero utilizando sobre todo la astrocábala, la astrología, y he creado un nuevo sistema, una forma de penetrar en los meandros del inconsciente y se llama la alquimia genética. Entonces es una técnica que permite, pues eso, conectar con el mundo cuántico, sacar todo lo que contiene y llevar a la luz todo aquello que normalmente está escondido, ¿no? Y hablar con las células, es decir, es una forma de comunicación con el mundo interno. Entonces me he dedicado a esto y bueno, hago sesiones particulares y sobre todo doy cursos. Doy muchos cursos sobre este tema y eso es básicamente a lo que me dediqué. Yo lo que hago es hacer coaching astrológico, básicamente, escribir libros, yo qué sé, el lenguaje simbólico de las anécdotas, por ejemplo, fue uno de los libros precisamente en base a lo que explicaban mis hermanos antes, y a ir viviendo las anécdotas con mis padres y a darme cuenta que a todo le daba un sentido. Entonces al final intenté buscar, pues ayudar a la gente, di algunos cursos y tal, ayudar a la gente, tuve una escuela durante 10 años, y entonces ayudar a la gente un poco a entender un poco qué es lo que sucede en su vida y qué es lo que tal. Y luego escribí otro libro, es más sencillito, que es En la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, marcando un poco pues cada uno de los sefirot, pero en plan sencillo, simplemente en plan de marcarles a la gente un poco actitudes a realizar, buscando pues un poco en la línea de mi padre, buscando un poco la forma sencilla, bueno, la línea de mi padre, en la línea suave de mi padre, o sea, buscando un poco la parte sencilla de las cosas y decir tal. Lo demás, pues eso, escribir algún libro y tal, soy periodista también, o sea que me he dedicado al mundo de la farándula, o sea que he entrevistado a muchos artistas, todo eso al final, pues es lo que decía un poco Soleika, que ella cogió todo y metió un batiborrillo, yo también. O sea, que utilizo para ayudar a la gente, de alguna forma lo que hago es utilizar todas las enseñanzas a través de la empresa, a través del trabajo, a través de la edición de libros, de todas esas cosas para coger después todo junto e intentar pues entender mejor al ser humano. Porque al final el ser humano pues es un grupo de historias que están mezcladas juntas y que tú tienes que conectar en la punta de esa persona. Entonces, cuando tú trabajas con un fotógrafo, le tienes que explicar que es que está viendo la vida con un teleobjetivo en lugar de mirarla con un gran angular. Y que por eso no se están dando cuenta de una serie de cosas que están pasando a su alrededor. Entonces el tío, claro, como sabe lo que es un gran angular y un teleobjetivo, pues inmediatamente entra en esa jugada. Por lo tanto, un poco la película mía es intentar eso, pues ayudar a la gente básicamente. Queda el pequeño.
Yo básicamente me dedico a reírme de mis hermanos, es una de mis mejores ocupaciones, ¿no? Supongo que mi padre lo tenía previsto, soy el único que tiene un nombre normal, si os vais dando cuenta, solo Elena, Tristán, o sea, si hubiera tenido otro hijo lo habría llamado Pepe, seguramente hay una progresión hacia la normalidad y la eternalidad, pero para ganarme la vida básicamente yo soy profesor de Historia de la Filosofía y de Psicología, doy clases a alumnos de bachillerato. Y esa es mi dedicación. Excelente, excelente. Mira, Lo primero me ha gustado mucho, ¿eh? Lo teníamos clarísimo, ¿eh? De todas formas. Están preguntando también si vuestro padre conocía a Anglada. Sí, eran amigos. Sí, eran amigos, sí. Sí, sí. Yo he utilizado mucho, me he basado mucho en la obra de Anglada, que fue un gran místico, un gran estudioso, sobre todo del mundo angélico. Es decir, que nos ha aportado muchas enseñanzas sobre la forma en que actúan los ángeles, cómo se puede pasar de la energía a la materia, que para mí es un tema interesantísimo. La ley de la complementariedad de Bohr, que es una ley básica de la física cuántica, eso lo explicaba perfectamente mi padre a través del mundo angélico, ¿no? Que cuando tienes unas... Bueno, eso es un poco la esencia de la astrocábala que él desarrolló, ¿no? Que a través de los planetas que tú tienes en tu carta astral, cada uno de ellos está regido por uno de los 72 ángeles, es decir, de las 72 inteligencias cósmicas, ¿no? Y entonces cada una siendo pues como una parte del gran pastel, es decir, Dios como partido en 72 porciones, ¿no? Y entonces a través de esto puedes llegar a percibir cuál es la misión de una persona. Pero cada uno de esos ángeles implica un programa, implica una asignatura, mejor dicho, ¿no? Y tenemos la opción de utilizarla en plan onda o en plan partícula. Es decir, desde la luz o dejando resbalar la luz que se nos va a los Cliffords, como dicen los cabalistas, es decir, a la papelera reciclaje, y entonces es cuando aquello se nos gira del revés y pasamos de la onda a la partícula. Es lo que llaman el colapso de la onda los físicos cuánticos, ¿no? Pues eso es exactamente lo que decía el principio de complementariedad de Bohr, y es lo que contaba mi padre, lo que nos hizo entender a través de sus lecciones. Es decir, a mí lo que me apasiona es poder unir la ciencia con la mística, porque yo creo que están hablando de lo mismo, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces yo creo que es la aportación que puedo hacer, que es unir esos mundos y llegar a comprender, por ejemplo, la ley de Heisenberg, la ley del azar, digamos que funciona en la medida en que nos pasamos a la esfera clifótica, es decir, a las esferas contrarias. Cuando no estamos utilizando la luz correctamente, entonces se gira del revés y perdemos la libertad. Y ahí sí que estamos sometidos al azar. Pero si nos conformamos a lo que es ese programa angélico, ese programa luminoso, no actúa la ley de Heisenberg. Y eso no lo ha descubierto nadie, no lo ha dicho nunca ningún físico cuántico. Entonces yo eso lo comprendí a través de la obra de mi padre. Es decir, que cuando tú estás actuando con energías crísticas, no vale la ley de Heisenberg, no vale la ley del azar. No hay azar en tu vida, porque la sincronicidad, los sueños, todo te va informando, el universo te va informando constantemente de todo lo que tú has de vivir, ¿no? Bueno, total, que no me enrollo, pero eso... Para traducirlo habría que decir si estás basado en el Tzimtzum Aleph o en el Tzimtzum Bet. Esto mi hermana, que te claro, lo cuente mi hermana. En hebreo, para hacer una traducción a la gente que está en Cábala, la traducción sería si estás en el Dat de la conciencia, de la organización de las letras hebreas del Tzimtzum Bet, o si estás en el caos del Tzimtzum Aleph con la Klipot. Pero está bien, me parece genial, has explicado este tema con otras palabras, pero es la misma explicación. Así que excelente, excelente. Bueno, es lo mismo que tú dices, Mario, cuando dices la existencia de lo oculto hace que siempre se sostenga la dualidad conciencia-existencia, dado que si se revela la totalidad de lo oculto, entonces la conciencia total equivale a la existencia absoluta y anulada a la dualidad desaparece el vacío en donde se crea la conciencia.
Tengo miedo, Exactamente. tengo miedo a veces que me citan porque a veces cambio de idea y lo que me citan es contrario Sí, a la idea que pues, tengo ahora. Entonces, pues a mí me... cuando alguien me cita, yo empiezo a temblar. Digo, Dios mío, Pues ¿qué no, porque para mí es ¿qué que habré tiene escrito? ¿Qué el habré sentido de escrito? lo que ha dicho Soleika, precisamente. Dice que es todo el sentido de lo que ha dicho Soleika. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo la verdad tengo que poner punto final, lamento, yo me quedaría aquí todo el día, varias semanas, la gente está feliz y contenta porque la gente está escribiendo de una manera. Todos luego, si les pueden enviar a Lina, a la escuela, vuestros emails, por si hay alumnos que quieren contactarles, así que sería bueno que nos puedan dejar vuestros datos. Para mí un verdadero honor tener a los 4 vástagos, a los 4 puntos cardinales de Kabalev, que ha dejado norte, sur, este y oeste. Este hombre lo ha cubierto todo. A María Luisa Vivó, tantos años que la conozco, que gracias a ella pude escuchar algunas enseñanzas de Kabalev en las grabaciones antiguas que me trajo a las clases, y a María Eugenia Pineri, y a todos, muchas bendiciones, Shabbat Shalom para todos, que sigamos hacia la luz, que sigamos adelante y que de alguna forma toda la luz que dejó Kabalev en sus hijos, en sus alumnos y en aquellos que no les conocimos nos iluminen a todos. Shalom a todos y gracias. Gracias a Gracias, ti. Mario. Muchas gracias. Gracias, Shalom. Muchísimas gracias. Shalom. Un placer y un honor. Ha sido precioso. Gracias a ustedes. Claro. Gracias.